¿realmente cuando realizamos esta acción, realmente estamos borrando el archivo? Porque si no es así, ¿a dónde va? Bien, cuando borramos cualquier archivo del ordenador, obviamente lo vemos desaparecer de la pantalla, pero no desaparece del disco duro. Parece algo contraintuitivo, ¿verdad? Cuando alguien borra un archivo, lo que realmente está haciendo es diciéndole al sistema operativo que se olvide de ese archivo. Pongamos el ejemplo en el que una persona guarda un día un anillo en un cajón y al de un tiempo se olvida de dónde lo guardó. ¿Verdad que el anillo sigue existiendo? El problema es que no sabes dónde está. Lo mismo pasa en el ordenador. El sistema operativo, como Windows, Ubuntu, se olvida para siempre el archivo. Por eso es tan importante eliminar bien los archivos antes de retirar tu ordenador. Alguien podría coger físicamente el dispositivo de la basura y recuperar todos esos datos que creías haber borrado. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esos datos? Pues bien, hay dos opciones. Una opción sencilla, que es la de enviar el dispositivo a una empresa especializada de eliminación de datos, aunque esta opción puede resultar cara. Y la segunda opción, aunque no tan sencilla, realizar por tu cuenta la eliminación de los datos, por ejemplo, utilizando herramientas especializadas como Shred.